Muy buenas, soy Marcos Vázquez y esta semana os traigo la versión en audio del nuevo artículo que publiqué en el blog donde hablo de osteoporosis o en realidad de cómo fortalecer nuestros huesos. Empiezo explicando por qué los huesos son en realidad un órgano endocrino que libera compuestos que mejoran nuestra salud, comento los mejores ejercicios para fortalecer los huesos y por qué actividades como natación o ciclismo son poco recomendables. Esto generó varios comentarios y complemento por aquí aclarando que no es que estas actividades sean malas ni mucho menos, pero la ausencia de impacto y la menor fuerza de la gravedad, además en el caso de la natación, hacen que sean menos efectivas a la hora de mejorar la masa ósea. Y por último, hablo sobre qué comer y qué nutrientes son los más importantes para mejorar la salud ósea. Antes de pasar al artículo, os recuerdo que en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, tenéis mis libros, una selección de productos de Paleobull como un suplemento de vitamina D y K2, que como veremos hoy son nutrientes importantes para los huesos. Repito, tiendafitnessrevolucionario.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y sin más, pasamos al audioartículo titulado Osteoporosis, claves para unos huesos fuertes. Los huesos son los órganos rígidos que forman el esqueleto. Algunos están especializados en ofrecer protección, como el cráneo o las costillas. Otros, la mayoría, actúan como palancas manejadas por los músculos para producir movimiento. Y hasta aquí llega la visión clásica de los huesos. En las últimas décadas, sin embargo, hemos aprendido que el hueso es además un órgano endocrino que se comunica con multitud de tejidos. En este artículo aprenderás por qué es importante mantener una buena salud ósea y las claves para lograrlo. ¿Cómo se renuevan tus huesos? El hueso es un tejido vivo, sujeto a un ciclo constante de creación y destrucción. Cada año se renuevan el 10% de sus células. Como el barco de Teseo, dentro de unos años tu esqueleto será totalmente nuevo. Y para quien no sepa a qué se refiere lo del barco de Teseo, es una paradoja que discutían ya los antiguos filósofos griegos. Era el barco donde había vuelto Teseo desde Creta, creo que después de matar a Minotaurio, no me acuerdo muy bien de esa parte de la mitología, pero los atenienses guardaron ese barco durante siglos en honor a Teseo, el rey fundador de Atenas, según la leyenda, y cada año iban cambiando las tablas que se estropeaban. Y obviamente llegó un punto donde ya se habían cambiado todas las tablas del barco original y el debate filosófico era si ese barco seguía siendo el mismo, ¿no? Si era el barco de Teseo o ya no. Y esto tiene que ver con la identidad de las cosas, ¿no? O sea, a partir de cuánto cambio una cosa deja de ser otra o al revés, a partir de qué punto algo cambia de identidad, ¿no? A partir de qué punto unos granos de arena pasan a ser una playa o con más impacto o relevancia ética, a partir de qué punto un conjunto de células pasan a ser una persona con derechos, ¿no? Pero bueno, dejamos este debate para otro día y volvemos del barco de Teseo a los huesos. El proceso de renovación ósea es fascinante. Está controlado por dos tipos de células, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos erosionan la superficie del hueso, liberando minerales en la sangre. Esto suena peligroso, pero tu cuerpo sabe lo que hace. Esta degradación es necesaria para reparar las constantes microfracturas diarias y para regular los niveles de calcio en sangre. Los osteoblastos, por su parte, forman nuevo hueso, fijando minerales y otros compuestos. Como de costumbre, este proceso está regulado por distintas hormonas, destacando la PTH o paratormona y la calcitonina. La PTH es producida por la glándula paratiroides y la calcitonina por la tiroides, y entre ambas mantienen el nivel adecuado de calcio en sangre. Si el calcio baja, la PTH activa los osteoclastos para que los huesos liberen parte de su contenido. También actúa sobre la vitamina D y la mucosa intestinal para aumentar la absorción de calcio. Si el calcio sube, la calcitonina inhibe la acción de los osteoclastos, evitando que sigan erosionando el hueso. Reduce además la absorción intestinal de calcio. También es importante el papel de las hormonas sexuales. Tanto la testosterona como los estrógenos previenen la pérdida de masa ósea. El hueso como órgano endocrino. La osteocalcina es una proteína sintetizada por el osteoblasto. Hasta hace un par de décadas se pensaba que la osteocalcina participaba en la formación de hueso, pero ratones de laboratorio que no expresaban esta proteína desarrollaban esqueletos totalmente normales. Pero, curiosamente, tenían otros problemas. Acumulaban más grasa, se reproducían menos y eran menos inteligentes. Estudios posteriores descubrieron que la osteocalcina es mucho más que una proteína. Es en realidad una hormona que afecta a multitud de funciones fisiológicas. Participa, por ejemplo, en la regulación de la glucosa y los ratones sin osteocalcina tienen más riesgo de diabetes. Tanto en humanos como en ratones, la osteocalcina influye también en la testosterona y la reproducción. Y más sorprendente todavía, el hueso se comunica con el cerebro. Los ratones con bajos niveles de esta hormona tienen peor humor, peor memoria y más riesgo de depresión, y estos síntomas remiten al aportar osteocalcina.
Los estudios en humanos son todavía escasos, pero la osteocalcina podría ser una de las vías adicionales por las que el ejercicio beneficia al cerebro. Epidemia de osteoporosis. Se estima que más de un tercio de las mujeres de 50 años tienen osteoporosis y más de un quinto de los hombres. Es además una enfermedad silenciosa que no produce síntomas hasta que llega una fractura. Son especialmente peligrosas las fracturas de cadera, que en personas mayores se asocian con una mortalidad del 35% en el año posterior. En mujeres de más de 55 años, la carga hospitalaria por fracturas debidas a la osteoporosis es mucho mayor que por otros trastornos como infarto de miocardio, derrame cerebral o cáncer de pecho, a pesar de que se presta más atención a estos últimos. Claves para fortalecer los huesos. Pasando a lo práctico, veamos las principales recomendaciones para mantener unos huesos fuertes y sanos. Entrenamiento de fuerza. El hueso, como cualquier tejido, responde al estímulo. El sedentarismo atrofia nuestros huesos. El simple hecho de caminar ya ralentiza la pérdida ósea asociada a la edad, pero no es suficiente. Si solo pudieras hacer una cosa por tus huesos, sin duda sería entrenar fuerza. Cuanta más masa ósea desarrolles durante la juventud, menos riesgo posterior tendrás, pero nunca es tarde para empezar. Si tienes ya cierta edad o siempre has sido una persona sedentaria, empieza con un programa básico con poco impacto y sin carga, como el programa Fundamentos, y lo puedes ver en fitnessrevolucionario.com/fundamentos. La recomendación tradicional es quedarse ahí, asumiendo que a partir de cierta edad ya no se puede progresar. Como explico en un artículo anterior, la edad no es un factor tan limitante como pensamos. Por ese motivo, una vez alcances un nivel básico, es buena idea añadir algo de peso e impacto. En un estudio en mujeres menopáusicas que enlazo en el artículo, las que incluyeron entrenamiento con peso y saltos mejoraron su densidad ósea más que las que siguieron un programa básico sin peso. Y lo mismo se ha visto en hombres mayores de 45 años con osteopenia y osteoporosis. Por el contrario, actividades sin impacto como ciclismo o natación tienen menos beneficios sobre la masa ósea. Alimenta tus huesos. Los huesos son un complejo entramado de multitud de compuestos que debes aportar en suficiente cantidad a través de la alimentación. Punto 1. Suficiente proteína. El hueso es 50% proteína. Las recomendaciones oficiales de 0,8 gramos por kilo de proteína al día son insuficientes para mantener una buena calidad ósea. Estudios recientes recomiendan el rango de entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo al día para cuidar los huesos. Es decir, si pesas 70 kilos, 1,5 gramos por kilo serían unos 100 gramos de proteína al día. Y siempre que hablo de esto, y para evitar confusiones, aclaro que nos referimos a gramos de proteína, de macronutriente, no de comida. Y de hecho pongo aquí una tabla donde explico que para llegar a esos 100 gramos de proteína podríamos comer 50 gramos de avena en crudo, 30 gramos de nueces, 20 gramos de semilla de calabaza, 200 gramos de pollo, 150 gramos de arroz basmati, 125 gramos de yogur, 2 huevos cocidos, 200 gramos de garbanzos cocidos y acompañados de una ensalada. Y todo esto serían unos 100 gramos de proteína. Punto 2. Suficiente energía. Aunque la obesidad se asocia con más osteoporosis, también vemos problemas en el extremo opuesto por no comer suficiente, algo común en deportistas. Es el llamado RED-S en inglés, de Relative Energy Deficiency in Sport, y aunque es especialmente prevalente en mujeres, se observa también en hombres. Si haces mucho deporte y no comes suficiente, tus huesos sufrirán. Pasando ya a los nutrientes concretos, empezamos por el calcio. El calcio es el mineral más abundante del cuerpo. Estructuralmente da soporte a los huesos y a los dientes, pero tiene multitud de funciones adicionales. Transmisión de los impulsos nerviosos, contracción muscular, coagulación, regulación enzimática, etc. Precisamente por la importancia de este mineral, el cuerpo intenta mantener un nivel constante en sangre a través de las hormonas que vimos antes, la PTH y la calcitonina. La dosis diaria recomendada de calcio estaría alrededor de los 1000 miligramos. Algunos alimentos interesantes para llegar a esta dosis son los siguientes. Sardinillas en lata. Las sardinas frescas aportan calcio, pero mucho más las enlatadas. El tratamiento térmico ablanda la espina y la hace fácilmente digerible. Conclusión, come las sardinas enteras. Y por ejemplo, una lata normal de sardinillas de unos 90 gramos tiene 250 miligramos de calcio. Segundo, quesos en general y queso parmesano en particular. Tan solo 20 gramos de parmesano aportan más de 200 miligramos de calcio. Yogur. Un yogur de 125 gramos aporta más de 180 miligramos de calcio. Verduras de hoja verde. Algunas ricas en calcio, como la espinaca, lo son también en oxalatos, que reducen la absorción de este calcio. Por eso recomiendo incluir además verduras bajas en oxalato, como kale, berzas o brócoli. El tofu es una buena alternativa a los lácteos. 100 gramos de tofu aportan unos 250 miligramos de calcio.
Semillas de sésamo son muy ricas en calcio, pero para mejorar su absorción es recomendable consumirlas como pasta tipo tahini. También están los frutos secos, especialmente las almendras, la proteína de suero, y he hablado muchas veces de los beneficios de la proteína de suero, y uno adicional es su aporte de calcio. Las frutas, por su parte, no son especialmente ricas en calcio, pero algunas, como la naranja, son un buen complemento. Después tenemos que hablar, por supuesto, de la vitamina D, que facilita la absorción de calcio y fósforo, que son minerales fundamentales para los huesos. Una forma muy efectiva de mejorar la salud ósea es realizar actividad física al aire libre. Por ejemplo, en un estudio reciente se dividieron a personas mayores con osteopenia en 4 grupos. Un grupo caminaba por la noche, sin sol, un grupo caminaba por el día, con sol, otro grupo solo tomaba el sol y el último no hacía nada, era el grupo de control. Pues bien, en 3 meses, tanto el grupo que solo tomaba el sol como el que solo caminó por la noche mejoraron su masa ósea, pero el que caminó durante el día con exposición solar mejoró más que los demás. Y hace poco, en el episodio 308 de este podcast, entrevisté al Dr. Neiro, que nos dio una clase magistral sobre vitamina D, así que no voy a enrollarme más. Ahí tenéis toda la información para optimizar esta importante vitamina, que sabéis que se comporta más en realidad como una hormona. A continuación hablamos del magnesio. El magnesio es el tercer mineral más abundante en los huesos después del calcio y el fósforo. Además de participar en el proceso de mineralización ósea, el magnesio del hueso actúa como reserva para el cuerpo, que lo libera de los huesos cuando lo necesita. Un mayor consumo de magnesio se asocia generalmente con mejor densidad ósea. Y junto con la vitamina D es uno de los nutrientes en los que mucha gente es deficiente, de ahí que debamos prestarle especial atención. Y enumero después buenas fuentes de magnesio como los frutos secos, especialmente las nueces de Brasil y los anacardos, algunos cereales, especialmente la avena, legumbres, sobre todo algunas como las alubias negras, verduras de hoja verde como la espinaca o las acelgas. Proteínas como el salmón aportan también cantidades decentes de magnesio, chocolate muy negro o mejor todavía cacao en polvo o nibs. Y por último, la fruta, por ejemplo el plátano aporta unos 30 miligramos de magnesio. Siguiente nutriente importante, el fósforo, que es el segundo mineral más abundante en el hueso, pero al contrario que el calcio, su absorción es muy eficiente y es fácil llegar a la cantidad diaria recomendada. De hecho, se cree que un exceso de ácido fosfórico a través de refrescos podría contribuir a la pérdida de hueso. Varios estudios asocian un alto consumo de bebidas con este compuesto, como la Coca-Cola, con menor densidad ósea. Pero como repito, hasta la saciedad, correlación no implica causalidad. Puede que la causa sea que un alto consumo de refrescos desplace a bebidas como la leche y a otros alimentos frescos. En cualquier caso, recomiendo reducir su consumo. Y finalmente, hay otros nutrientes interesantes, como la vitamina K, que activa la osteocalcina y promueve la integración de calcio al hueso. El zinc, que facilita la consolidación de calcio en el hueso, además es un mineral importante para la testosterona, que a su vez mejora la densidad ósea. El manganeso es un cofactor de varias enzimas que promueven la mineralización del hueso y estudios recientes indican que su deficiencia podría jugar un papel importante en la osteoporosis. Y por último, hablo de los flavonoides. Tradicionalmente se ha prestado menos atención a estos compuestos, presentes principalmente en frutas, verduras y semillas, pero en los últimos años se ha visto que muchos de ellos pueden ayudar a inhibir los osteoclastos y a potenciar los osteoblastos, mejorando la salud ósea. Dentro de estos flavonoides han sido especialmente estudiadas las isoflavonas de soja en mujeres durante la menopausia y varios estudios muestran una mejora en la densidad ósea al suplementar. Y como último consejo menciono reducir la inflamación. Como vimos en un artículo anterior, la inflamación crónica de bajo grado contribuye a multitud de enfermedades, incluyendo la osteoporosis. Por tanto, los mismos hábitos que reducen la inflamación crónica mitigan también el riesgo de osteoporosis. Por ejemplo, múltiples estudios indican que el uso de cúrcuma como suplemento, un potente antiinflamatorio natural, podría ayudar. Y aquí termina el artículo. Después en los comentarios salieron preguntas sobre suplementos adicionales como el colágeno, que representa una parte importante de los huesos, y es cierto que hay algunos estudios que muestran beneficios de suplementar con péptidos de colágeno a la mejora de la osteoporosis, pero la evidencia es todavía pequeña, ¿vale? Y es más clara para la salud articular. Y de hecho, para quien le interese este tema, pues también escribí hace tiempo y os saldrá el artículo si buscáis en Google Fin de revolucionario, salud articular. Y nada más por hoy, gracias como siempre por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.